aquí. Mira, no copia absolutamente nada porque, pues como te das cuenta, esta herramienta de aquí te dice, ¿no? De la capa seleccionada de rectángulos, lo voy a volver a pasar a esa misma capa seleccionada de rectángulos. Porque mira, he elegido la capa rectángulo al inicio, ¿cierto? Y la herramienta a la que yo ingresé es a la herramienta seleccionada. O sea, es decir, de esta capa que está elegida, que está vacía, lo voy a copiar a esta misma capa rectángulos que está vacía. Es por eso que es algo redundante, ¿no? Y no se aplica nada porque pues el objeto está vacío. Es por eso que cuando tú eliges esta opción de copy, debes fijarte bien qué opción estás eligiendo. Porque si no, no va a generar nada. ¿Ya? No va a generar nada. Entonces, vamos a la siguiente opción, que es capa activa. Esta opción sí sería útil. ¿Por qué? Porque mira, actualmente este rectángulo azul me está señalando que la capa activa es la capa 0, ¿no? Entonces, vamos a pasar esto aquí. A ver, no sé si tengo aquí duplicado. O sea, así, mejor. Entonces, vamos a hacer esto. Mira, la capa activa. De la capa activa que tengo ahí, voy a pasar a una capa seleccionada de rectángulos que está vacía. Entonces voy aquí. Entonces, ¿cuál es la capa activa? Me dice a mí, es la capa 0. Y es la que está activa. Entonces, esa capa activa se va a pasar a la capa seleccionada que es rectángulos. Doy aquí OK. Y ahora apago 0. Y en rectángulo, mira, ahora los elementos de la capa que estaba activa, que es la 0 por el rectangulito, por esta herramienta de aquí se ha pasado a la capa seleccionada que es rectángulos, ¿sí? Y como te das cuenta, aquí en la capa 0 siguen estando los elementos, pero ahora también se han duplicado en esta nueva capa llamada rectángulos, porque la capa activada era la capa 0 y la capa elegida la capa rectángulo, ¿sí? Sé que es un poco complicado, ¿no? Pero espero que esté quedando claro, espero que sí. Recuerda que puedes retroceder esta grabación, este video, para que te quede mucho más claro esa herramienta. Perfecto. A ver, ahora pasemos con la opción que dice aquí capa específica, ¿no? Entonces aquí sería algo ligeramente igual, solo que en este caso vamos a dejarlo mejor vacío los dos, ¿ya? Para que no tengamos ningún problema. O sea, los borramos. Solo me quedo con este elemento de la capa 0. Y vamos a probar estas opciones que todavía nos falte aquí, que las cuales ya son muy pocas. Continuando entonces con este programa del This Week, estábamos viendo las herramientas para copiar, ¿cierto? Bueno, recordemos que en un inicio tenemos estos elementos de aquí, ¿sí? Tenemos estos rectángulos, líneas, organizados en esta capa 0. Y luego estas capas polilínea y rectángulos están vacías. Entonces, primero hay que identificar eso, ya que a partir de eso vamos a emplear las demás herramientas. Primero vamos a ir a este menú, el que dice copiar, ¿sí? Y vamos a ver ahora la herramienta de copiar a una capa seleccionada. A ver, vamos a copiar a la capa rectángulos. Vamos aquí, copiar, y a la capa seleccionar. Bueno, aquí también me faltó prender esto de aquí, ¿no? Ahora sí. A ver, nuevamente vamos a copiar y vamos a ver qué nos falta exactamente aquí. Me parece que nos faltaba la opción de capa activa, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que la capa activa es aquella capa que tiene este rectángulo de color azul. Vamos a darle un pequeño zoom aquí. Este rectángulo azul que tú ves ahí, ese rectángulo me indica que es la capa activa. Entonces, quiere decir que de la capa activa va a copiar a la capa seleccionada de rectángulos. Entonces, damos OK.
Minimizamos, bueno, apagamos esto. Vamos a rectángulos. Y ahora en rectángulos ya está el respectivo duplicado, ¿sí? Pasemos a uno siguiente, ¿sí? Vamos a nuevamente eliminar esto. Solamente para continuar y que sea más sencillo. A ver, vamos aquí nuevamente, modificar, copiar y en la capa seleccionada. Y en este caso el siguiente menú que nos toca es el que dice capa específica, ¿no? Entonces marco esta opción y aquí recuerda elegir en este caso la capa número 0, porque recuerda que la capa 0 es la que tiene todos los dibujos que estamos empleando, ¿no? Es decir, estos rectángulos que tú ves ahí son de la capa 0, por lo tanto basta que yo elija esa capa, doy OK. Aquí aparece una capa elegida que es la capa 0 y al darle simplemente OK, ahora minimizo esto y aquí en rectángulos nuevamente está el respectivo duplicado, ¿sí? Como nos damos cuenta. Muy bien, nuevamente vamos a borrar para mostrar otra herramienta más del tema de copiar y que sea ya más sencillo, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a, bueno, vamos a aprender este más, ¿sí? Vamos a apagar esos dos y copiar. Y a la capa seleccionada está muy bien. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, nos faltaría la opción que dice todas las entidades, ¿no? Recuerda que esa opción es simplemente todo lo que esté en tu dibujo, todo eso va a ser considerado para la copia, ¿no? Entonces si yo marco eso, automáticamente todos los elementos pasarán a formar parte de la nueva capa que yo estoy configurando aquí, ¿sí? Entonces le damos simplemente OK y aquí minimizamos esto, prendemos esto y ya tenemos ahí nuevamente el otro duplicado, ¿sí? Tenemos ahí el otro duplicado. Muy bien, ahora pasemos con otra herramienta más. Vamos a cerrar esto, bueno, vamos a eliminar, ¿sí? Y vamos a ver aquí qué más nos faltaría para terminar por completo esta herramienta de copiar. Hemos visto todo, entonces podemos pasar a la siguiente opción, que es copiar a la capa activa, ¿ya? Que sería esta de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Para que esta segunda herramienta funcione, yo tengo que definir cuál va a ser la capa activa aquí para que se copie a esa capa activa. Entonces yo quiero que lo que tengo dibujado se pase a la capa rectángulos. Entonces aquí voy a darle activar, ahí aparece eso. Y ahora no importa qué capa esté seleccionada, ¿no? Porque no voy a usar la herramienta de capa seleccionada, sino capa activada. Para eso voy aquí arriba, copiar, y ahora sí voy a este menú, porque recuerda que este menú es la capa activada. Es decir que en este momento la capa activada es la de rectángulos. ¿Por qué? Porque como tú ves aquí tiene ese contorno azul, ¿no? Y eso me indica que es la capa activa. Perfecto. Muy bien, vamos entonces aquí a ver para probar las herramientas, que son las mismas, ¿no? Solamente voy a explicarte ligeramente en qué consiste cada una de ellas para que te quede claro. Bien, la primera, objetos visibles. Recuerda, son los objetos que están prendidos, o bueno, visibles. Por lo tanto, como estos 4 elementos están visibles, si yo doy OK, ¿no? Se va a copiar a la capa rectángulos. Apago esto, prendo rectángulos y ahora ahí veo claramente cómo se han copiado los elementos. Bien, ahora pasemos a otra herramienta más. Bueno, pero esto de aquí vamos a borrarlo para evitar confusiones, ¿no? Muy bien. Vamos ahora aquí en la capa 0, apagamos esto, nuevamente copiar, capa activa, y la siguiente es elementos elegidos. Bueno, entonces para esto recuerda que tienes que elegir los elementos. Aquí aparece el -0 porque no he elegido ningún elemento, pero ahora que lo voy a elegir te vas a dar cuenta, ¿no? Pues mira, ahí elijo estos 4 elementos, ¿sí? Ahí se ve claramente
como aquí en los vértices aparece un color rojo, ¿no? Hace referencia a que ya los elegí, ¿sí? Y ahí voy aquí, modificar, copiar, capa activa, perfecto. Y ahora sí, ¿verdad? Mira, ahora aparecen 4 entidades elegidas, que son las 2 polilíneas y los 2 rectángulos. Entonces, si yo doy OK, ¿qué crees que pase? Pues se va a duplicar a la capa rectángulo. Entonces apago 0 y prendo rectángulos, y otra vez tengo ahí el respectivo duplicado. Bien, ahora sigamos con las más herramientas que hay. Vamos a borrar esto de aquí para evitar cierta confusión, ¿no? Y pasemos a la siguiente. A ver, la siguiente es capas seleccionada, ¿no? Entonces, aquí ¿qué debería hacer? Para copiar a la capa activa rectángulos, me dice, yo debo elegir una capa. Entonces voy a elegir la capa 0, ¿sí? Ahora sí. Voy a la herramienta, copiar, copiar. Por eso aquí en la opción de capa seleccionada, ¿qué me aparece ahora? 0, porque estoy eligiendo la capa 0, ¿sí? Hace un momento me apareció, creo, la palabra sólidos. Hace un momento cuando tenía elegido ahí, ¿no? Si yo iba aquí nuevamente, me va a aparecer ahora la capa sólidos, ¿no? Incluso 0/sólidos, porque la capa sólidos pertenece a la capa 0. Entonces ahí simplemente debo elegir la capa que necesito. Bueno, entonces teniendo claro eso, elijo la capa 0, que es la que contiene. Voy aquí, copiar, sí, capa elegida 0, está muy bien. Y doy OK y ya debería estar, ¿no? Muy bien. Me apago esto, prendo rectángulos y ahí nuevamente tengo mi duplicado, ¿sí? De los elementos. Perfecto. Nuevamente los voy a borrar y voy a repetir otra variación de la herramienta, ¿no? Que la verdad son las mismas, ¿no? Pero igual te estoy explicando cada una de ellas para que te quede más claro. Siguiente, a ver, capa activa. Luego te dice capa activa. Bueno, aquí también ocurre una pequeña contradicción de la herramienta, ¿no? Porque mira, actualmente, ¿cuál es mi capa activa? Mi capa activa es rectángulos. Y la herramienta que yo estoy usando, esta de aquí, es copiar una capa activa. Es decir, voy a copiar a una capa activa, pero desde la capa activa que tengo. ¿Me entiende? Es por eso que esta opción no podría emplearse, porque la capa activa es solo una, ¿no? Entonces sería como crear un mismo duplicado en el mismo, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Continuemos entonces, a ver. La siguiente herramienta entonces de copiar sería, a ver, vamos a ver, copiar, activa, te he explicado la opción de capa activa, ¿no? Que va a ocurrir prácticamente un duplicado, ¿sí? Entonces no tendría mucho caso emplear esta herramienta porque es de una capa activa, copiar de una capa activa a otra capa activa, que es la misma. Así que pasemos a la siguiente, capa específica. Bien, entonces en esta parte vamos a hacerlo un poco más rápido porque recuerda que las herramientas se están repitiendo, por así decirlo. Entonces esta opción que dice capa específica, pues tenemos que picar aquí, ¿no? Y luego elegir la capa 0 porque es la capa que tiene los trazos que yo quiero copiar. Doy OK, ahí aparece esto, doy aquí continuar, OK, y aquí apago la capa 0 y prendo la capa rectángulos y nuevamente tengo ahí mi respectivo duplicado. Muy bien, pasemos ahora entonces a otra herramienta más, ¿sí? Entonces ya tenemos ese de ahí, podemos borrarlo, ¿sí? Lo borramos y vamos a ocultar esto, encender el otro y vamos a la siguiente. Copiar, capa activa. Entonces la siguiente es todas las entidades. Entonces recuerda que para eso no importa si el objeto que tienes tú está apagado, está, claro, encendido, apagado.
igual va a generar la copia porque va a considerar todas las entidades, ¿no?